Bienvenidos todos a esta nueva unidad de macroeconomía, en este caso la unidad 6, donde veremos el modelo ISLM. En este video específicamente veremos el equilibrio en dicho modelo y algunos ejercicios al respecto. Primero que nada, vamos entonces con la definición de este equilibrio, que representa el equilibrio simultáneo de la tasa de interés y la renta en el mercado de bienes y el mercado monetario, o también llamado mercado de dinero, ambos representados por cada una de las curvas IS y LM respectivamente. Esto tomando en cuenta y recordando que la IS representa el equilibrio entre el ahorro y la inversión, por lo menos por sus siglas en inglés, y a su vez muestra situaciones de equilibrio entre la tasa de interés y la renta en el mercado de bienes, cuya ecuación general es la que vemos aquí, que dice tasa de interés igual a gasto autónomo sobre sensibilidad de la inversión a las variaciones en la tasa de interés menos 1 sobre esta misma B que representa lo que acabo de comentar por el multiplicador del gobierno. Toda esa división se multiplica luego por la renta. Aunque mejor dicho, esta renta no es un número en sí, sino que termina siendo una variable dentro de esta ecuación, como veremos eso en los ejercicios. Y por otro lado tenemos la curva LM, que representa el equilibrio, o por lo menos según sus siglas, entre la liquidez y la oferta de dinero, o la oferta monetaria. Este LM muestra situaciones de equilibrio entre la tasa de interés y la renta en el mercado de dinero. Y su ecuación general es la que se ve aquí, que indica que la tasa de interés es igual a K, que K termina siendo la sensibilidad de la demanda de dinero a las variaciones en la renta entre H. H que termina siendo la sensibilidad de la demanda de dinero a las variaciones también en la tasa de interés. Esta división se multiplica nuevamente por la variable independiente que viene siendo la renta y esto se resta por la división de 1 entre H, como ya lo vimos, y eso a veces se multiplica por la oferta de dinero real, como se vio en lo que es la teoría de la curva LM. Ahora, aquí hay que hacer ciertas aclaratorias que son simplemente unos consejos que les doy para que puedan recordar estas definiciones más fáciles y sobre todo el significado de estas pequeñas letras como la B que aparecen en estas ecuaciones. Una manera fácil de identificarlo es que la B, al momento de nombrarla, es así. La B es la sensibilidad de la I, es decir, la inversión, a los cambios en la tasa de interés, es decir, la I pequeña. Por ende, cuando se vaya a nombrar, se puede simplemente decir que la B, como lo acabo de decir, es la sensibilidad de la inversión, haciendo este movimiento de curva, como podemos ver aquí, a los cambios en la tasa de interés. Además, como dice aquí, ya que la tasa de interés está negativa, es decir, está dentro del componente que se resta dentro de esta fórmula, se demuestra que su variación es inversamente proporcional a la de la inversión. Es decir, si la tasa de interés aumenta, la inversión naturalmente disminuye y viceversa. Aquí tenemos otro ejemplo de cómo se puede aplicar esto mismo que les acabo de decir, con la fórmula de demanda de dinero. La demanda de dinero se puede ver de esta manera. Con los componentes que tiene aquí, que son K y H, para aprenderlos o saber nombrarlos más fácilmente, se puede decir que la K, haciendo este movimiento, es la sensibilidad de la demanda de dinero a los cambios en la renta. Y a su vez, la H es la sensibilidad de la demanda de dinero, como pueden ver está señalando nuevamente para acá, a los cambios en la tasa de interés. Fíjense que la curva va de nuevo hasta la tasa de interés. Entonces tenemos las definiciones de ambas letras y como pueden ver, los signos de los componentes, nuevamente, muestran en qué manera varían con respecto a la demanda de dinero. Es decir, si son inversas o directamente proporcionales a ella. Con esto en cuenta, vamos con un primer ejercicio de lo que sería un equilibrio ISLM y dice así. En la economía de un determinado país se presentan los siguientes datos macroeconómicos. Nos dan el consumo, con la fórmula completa del consumo, la tasa impositiva, el gasto del gobierno, la demanda de dinero, la oferta monetaria real, ya que está dividida entre los precios, la inversión, o por lo menos según la fórmula de la inversión, y las transferencias. Entonces, lo primero que hay que hacer es ubicarse en lo que sería la ecuación general de la recta o de la curva IS, que es esta de aquí, como podemos ver. Según los datos que nos dan, básicamente lo que tenemos que hacer es encontrar algunos de ellos o calcularlos, como puede ser el multiplicador del gobierno y el gasto autónomo, pero algunos de ellos ya están ocultos dentro de estos componentes que nos dan. Y eso ya lo vamos a ver a continuación. Primero que nada se calcula el gasto autónomo, perdón, el multiplicador del gobierno, que como pueden ver, esta es su fórmula. Sería 1 entre todo esto que ven aquí. 1 menos
propensión marginal a consumir por 1 menos tasa impositiva, cierra paréntesis. Entonces se realizan los cálculos correspondientes y todo el multiplicador del gobierno da 1,46. Luego se tiene el gasto autónomo, que básicamente reemplazando los valores, es decir, el consumo autónomo sería 400, este que está aquí, la propensión marginal a consumir sería 0,35, porque recuerden la fórmula de consumo que se estructura consumo igual a consumo autónomo más propensión marginal a consumir por 1 menos t. Para eso básicamente hay que ubicarse en la fórmula. Por las transferencias, que son iguales a 800, más el gasto del gobierno, que como vimos es igual a 700, más la inversión, pero inversión autónoma, porque recuerden que estos son los componentes autónomos. Entonces la inversión autónoma, según la fórmula, o según el componente que nos dan, es 600. Se realiza toda esa operación y nos da un gasto autónomo de 1980. Entonces ya podemos reemplazar todos los valores en la ecuación general de la IS. En este caso tenemos el gasto autónomo entre B. Recuerden que según la fórmula de inversión, como lo acabamos de ver, B está aquí, porque la fórmula de inversión es I igual a I autónoma, o sea, inversión autónoma, menos B por I. Entonces, sería gasto autónomo entre B, es decir, 1980, entre 3. Luego tenemos menos I entre 3 nuevamente, esta B, por el multiplicador del gobierno, el que nos dio 1,46. Se realiza la fórmula o los cálculos correspondientes y nos da que la IS da 660 menos 0,23Y. Como pueden ver y como les expliqué, la Y no es un número en sí. Es decir, no tienen que reemplazar el valor de la Y porque en sí es una variable dentro de la ecuación. Eso significa que dentro de la curva IS, la renta se podría decir que es la variable independiente y la I es la variable dependiente. Como pueden ver aquí, se los ubico de una manera un poco más fácil. Aquí está la propensión marginal a consumir, que sería igual a esta que se ve aquí en la fórmula del multiplicador del gobierno. Luego también se tiene la tasa impositiva, que se puede ver que se reemplaza aquí. Y por último, en la curva IS se puede ver que se reemplaza el 3 en los lugares correspondientes. Ahora vamos con la curva LM. Se obtiene la fórmula o la ecuación general de la curva LM y simplemente hay que reemplazar los valores correspondientes. Como pueden ver, K está aquí, se reemplaza acá, como pueden ver, se reemplaza H, que recuerden que está aquí en la fórmula de demanda de dinero, y eso se multiplica por Y. Luego, básicamente, se resta 1 entre H, que recuerden que es 10, por la oferta monetaria real, que recuerden que es 450, como lo dice aquí. Entonces, se hacen los cálculos correspondientes y nos da que la curva LM es 0,03Y menos 45. Aquí ocurre lo mismo que la curva IS. Recuerden que la Y no tienen que reemplazar su valor. Es simplemente la variable independiente dentro de esta curva. Y nuevamente pueden ver aquí qué representa cada dato o dónde está ubicado cada dato dentro de los componentes. Por último, nos preguntan, calcule la renta y la tasa de interés de equilibrio. En este caso, ya que tenemos tanto la curva IS y LM, y como pueden ver, ambas inician por I. Es decir, ambas son I igual a la fórmula. Lo que significa que con estas ecuaciones o con estas curvas se puede aplicar un sistema de igualación. Es decir, un sistema de ecuaciones. Entonces, si I es igual a I, lo que es la curva IS tiene que ser igual a lo que es la curva LM. Se reemplazan los datos correspondientes básicamente y despejando la Y de equilibrio nos da que la misma da 2711,54. Por último, para obtener la tasa de interés de equilibrio se puede agarrar tanto la recta o la curva LM como la IS, se reemplaza el valor de la y básicamente se obtiene la tasa de interés de equilibrio. Como pueden ver, yo agarré primero la LM, ya que el resultado de por sí daría positivo en este momento, y básicamente sería 0,03 por Y, es decir, por 2711,54 menos 45, lo que nos da una tasa de interés de equilibrio de 36,35, como lo podemos ver en esta respuesta. Para comprobar, y para hacer esto, digamos, de la mejor manera, se puede también reemplazar la renta de equilibrio en la curva IS para ver si da el mismo resultado y ver si efectivamente despejamos bien. Entonces, se hace el cálculo correspondiente en la curva IS, que es 660 menos 0,23 por la renta de equilibrio, que es 2711,54. Y eso nos da la misma tasa de interés de equilibrio, 36,35.
Por ende, se puede verificar que el ejercicio está correcto. Con esto en cuenta, nuevamente, muchas gracias por su asistencia y nos vemos en la próxima sesión.